Bien, muy buenas tardes, don Alexis, soy la Fernanda y don Valentín. Gusto saludarles, muchachos, espero que estén bien. Gusto saludarles, chicos, perfecto, excelente. Bien, me escuchan, me reciben bien el audio, ¿cierto? Cualquier inconveniente me comentan. Estoy acá, les pido disculpas si hay un poco de ruido, porque estoy acá desde la obra, así que si hay algo de ruido ahí, me disculparán. Vamos a tratar de minimizar o de llevar al mínimo el ruido externo. Bien, si alguien tiene problemas para recibirme el audio, me comenta por favor, muchachos, ¿ok? Bien, como les decía, un gusto poder saludarle a cada uno de ustedes, chicos. Gracias por poder conectarse puntualmente a la hora. Decirles que ya estamos ya finiquitando, finalizando ya prácticamente, muchachos, hoy día el semestre. Ya la próxima semana es semana ya de recuperativo simplemente. No tenemos conexiones, ni clases, ni nada de eso, porque ya entramos en semana 18, ¿ya? Entonces lo primero que quiero darle a conocer son algunas informaciones para que queden también de público conocimiento. Ahí vienen entrando algunos otros compañeros más, perfecto. Bueno, lo primero que tengo que comentarle, como aquí la mayoría están conmigo nos vemos en dos asignaturas, ¿cierto? Nos vemos en esta asignatura y nos vemos en la asignatura de instalaciones. Aprovecho de dar las informaciones al tiro, aprovechando que los tengo ahora conectados, ¿ya? Mientras saludo ahí a don Eric Cornejo, que se viene también entrando a la clase también, ¿ya? Eh, Señalarles lo siguiente, chicos y chicas. Bueno, me imagino que ya ojalá a todos le llegó la noticia. El día martes, desgraciadamente, me pilló en ruta, muchachos, la hora de la clase, así que no, de hecho, me conecté de ahí mismo para poder decirle. No pudimos hacer la clase taller iba a decir, de especialidades de instalaciones, a lo cual le subí una cápsula, ¿ya? Esa cápsula se la subí hoy día en la mañana para que lo puedan ver y pueda apoyarse más o menos en lo que tienen que hacer con respecto a lo que dista para el trabajo de electricidad. De todas formas, después que termine con lo de hormigón, los últimos 10-15 minutos les voy a volver a dar la instrucción de nuevo. Les subí una cápsula de apoyo para que lo vean, está en las aulas virtuales, y les mandé un correo que espero que lo hayan visto también, donde les puse en ese correo que tienen plazo hasta el día lunes 27 de diciembre hasta las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos y 110 centésimas para poder enviar en este caso el proyecto de electricidad, ¿ya? Así que, como le digo, espero que vean la cápsula aquella. De todas formas, como le digo, al final, los últimos 15 minutos voy a homenajear un pequeño ápice sobre eso, ¿ya? Recuerden que proyectos de electricidad, como bien lo decía yo, tienen que utilizar la misma planta de gas y lo pueden hacer de dos personas, ¿ya? Y esa posibilidad también para que sea mucho más fácil para ustedes, ¿ok? Ya, eso es con respecto a instalaciones, ¿ya? El otro lunes ni el otro martes ya no se tienen que conectar, estamos listos. Y con hormigón también terminamos hoy día, ya no hay más conexión la próxima semana. Recuerden que había plazo hasta hoy día, hasta las 14 horas con 29 minutos y 29 segundos para enviar el trabajo de dosificación. Espero que lo hayan enviado. Si alguien tuvo algún problema por ahí, siempre es importante, usted sabe, la vía es el correo o por aquí por interno en clase lo podemos conversar, pero eso era lo ideal, obviamente, para poder enviar el trabajo, porque después de eso hay descuento, ¿ya? Así que ojalá, yo sé que aquí ya la mayoría ya me envió el trabajo, de hecho lo estuve mirando, tengo varios revisados ya. Gracias también, chicos, por haber cumplido con los informes también están todos revisados, solo que me falta actualizar la planilla de nota. ¿Ya? Así que ya estaríamos casi listos, por lo tanto, la nota de hormigón, muchachos, la nota final ya la van a tener entre sábado y domingo en la planilla, y ya el día domingo ya van a tener su nota en el SIGA ¿ya? Entre domingo y lunes, post Navidad, yo creo que para algunos va a ser un buen regalo de Navidad.
Con respecto a la nota de instalaciones, bueno, esa va a estar ya de entre el lunes 27 y martes 28 de diciembre, producto que tengo que esperar que me envíen el proyecto eléctrico, ¿cierto? Para subir la nota final, ¿ya? Así que de todas formas acá con este curso, con este paralelo al menos, vamos súper bien, la mayoría cumplió muy bien con sus trabajos, con sus deberes, sus obligaciones, por lo tanto eso es algo que yo aplaudo también muchachos, ¿ya? Así que agradezco el alto sentido de compromiso y responsabilidad que cada uno de ustedes tiene también en ese sentido, ¿ok? Así que eso es más que nada lo que les quiero comentar. No sé si les quedó claro lo que acabo de decir, chicos, esa información. ¿Les quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que acabo de señalar? ¿Quedó claro las informaciones? Porque le acabo de dar las informaciones con respecto a hormigón y le di la información con respecto a lo que es instalaciones. ¿Sí? No sé si alguien se quedó con alguna pregunta con respecto a esas informaciones que le acabo de dar. ¿Quedó todo claro? Las fechas terminales, fechas claves, perfecto, don Alexis, excelente, ya, súper, perfecto, gracias, gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, me la hace saber también, ¿ok? Bien, así que eso sería, muchachos, con respecto a las informaciones, como le digo, insisto que esta es la última clase, de hecho, esta es la última conexión que hacemos, y ya la próxima semana ya no tenemos más conexiones, ¿ya? Sí, don Claudio, no hay problema. Repito, tranquilo. No, quédese tranquilo. Sí, deme un segundito, déjeme acomodar acá, que se me están cayendo. Tengo todos la pura embarraca en la oficina con los planos y las cuestiones. Espérame. Ya, ahí sí. Ok. Sí, le estaba diciendo don Claudio y todos los chicos que se conectaron por ahí, don Martín también que lo se conectó por ahí y todos los demás, que esta es la última semana de conexión, por así decirlo. Estamos en semana 17, ya la próxima semana 18. Entonces, les decía que por el lado de instalaciones, que lo único que está faltando, ¿cierto?, del proyecto eléctrico. Hoy día a la mañana les cargué la cápsula, la verdad, he estado bien, bien atareados, chicos, y les di plazo, les mandé un correo para que lo vean bien ese correo, donde les doy plazo para que me entreguen el proyecto eléctrico hasta el día lunes 27, hasta las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos y 120 centésimas, ¿ya? Para que obviamente me lo entreguen como plazo máximo, ¿ok? Entonces, recuerden que ese es el proyecto eléctrico en CAD, importante que vean ahí la cápsula. De todas formas, igual yo les decía que los últimos 10-15 minutos de la clase, de esta clase, voy a dar algunos parámetros también, y ya ustedes me envían eso el día lunes, y ya el día martes a primera hora yo ya voy a tener la nota puesta en el SIGA y en las planillas también todo actualizado, ¿ok? Y por el lado de hormigón, recordar también que hasta hoy día, hasta las 14 con 29 minutos, 29 segundos, se enviaba el trabajo de dosificación, ¿cierto? Con eso ya estamos cerrando, más los informes. He revisado varios, lo que pasa es que todavía no he actualizado las planillas, pero ya he revisado varios. Y la nota ya más o menos va a estar por ahí entre sábado y domingo, más o menos, ¿cierto? Post Navidad, va a estar ya cargada en las planillas y también en el SIGA. Así que, entre comillas, su nota final, la de hormigón, va a estar sábado, más seguro el domingo, muchachos, por la tarde, y estamos hablando del domingo 26, buen regalo el viejo Pascuero, y el martes 28 ya estaría la nota ya de instalación, ¿ya? Así que eso es lo que acabo de comentar ahí, don Claudio, don Martín y todos los que ahí se comentaron, para que tengan claro esa fecha. De todas formas, como le digo, les mando un correíto ahí también para que estén informados con respecto a lo faltante, ¿ya? Así que, insisto, no es nada lo que nos está quedando, muchachos, es poquísimo, así que para que lo tengan presente también, ¿ya? Así que eso sería, chicos. Otra cosa, estoy haciendo un paréntesis antes de partir la clase. Usted sabe que me gusta dar a conocer siempre la información, mantenerlo informado. Me imagino que el día, me voy a salir un poquito de lo que es la clase de hormigón ahora. Me imagino que el día martes a todos les avisaron, les llegó por ahí, no pude mandar correo ni nada de eso, que no pudimos hacer clases, bueno, desgraciadamente, ¿cierto? Que no me dio la hora, digámoslo así. Así que espero que nadie se haya conectado de puro gusto, en el fondo, que entre todos se hayan avisado y se hayan pasado el mensaje. Así que ahora públicamente pido disculpas también, chicos, si no alcancé a avisar con un correo, por las aulas, como comúnmente lo hago. Así que espero que nuevamente me dispensen, y por esa razón también, insisto, le subí la cápsula el día de la mañana, le estoy dando plazo hasta el lunes para entregar el proyecto eléctrico. Y si alguien tiene alguna duda con respecto a eso, al final de la clase lo conversamos, ¿ya?
Así que espero que nadie se haya conectado de balde. Espero. Creo que cuando abrí ese día la conexión venía manejando, creo que había, no sé cuánto habían, 10 o 12, y a la mayoría les pedí encarecidamente que me ayudasen a avisar, ¿ya? Así que espero que a todos les haya llegado la voz. Espero. Ya, pero eso sería más que nada, muchachos, ¿ok? ¿Todo claro entonces, ahora sí? ¿Nadie tiene alguna duda, consulta, pregunta, inquietud, duda, reclamo, pena, tristeza, inquietudes? ¿Ah? ¿Alguien qué me dicen por ahí? Ah, por ahí me dicen por interno que están esperando al viejito Pascuero. Ya, bueno, ojalá que el viejito Pascuero les traiga buenas noticias, pues. Eso depende ahí de cada uno de ustedes, pues. Pero en general, como le digo, son un buen curso, muy responsable, así que no los debería decepcionar el viejito Pascuero. ¿Ah? Ya, eso sería. Ya, dele nomás, don Valentín. Dele nomás. Dele nomás. Ahí veremos qué hacer. Pero dele nomás. Tiene luz verde. ¿Ya? Luz verde. Ok. Déjame un segundito. Ya, disculpen, chico, que está dando una instrucción acá. Ya, listo. Ok, eso es entonces. Ya, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros estamos, ¿cierto? Ya hoy día para terminar un poquito lo que nos queda de hormigón, viendo acerca de algunos criterios estructurales, justamente con respecto a eso, lo que tiene que ver con respecto a alguna aplicación de teorías para los criterios estructurales también, ¿ya? La clase pasada vimos un poquito de algunos tipos de sistemas de estructuración, características, ¿cierto? Con respecto a un proyecto de hormigón, y en base a eso también el objetivo principal de todo esto es, en rigor, establecer, ¿cierto? O declarar recomendaciones generales para siempre lograr buenas estructuraciones, ¿cierto? Es decir, que nuestras edificaciones sean eficientes. Eficiente significa que cumpla con toda la legislación, la normativa, ¿cierto? Y trabaje de forma homogénea con respecto a los distintos esfuerzos o carga, o sobre todo, ¿cierto? Vamos a decirlo así, ondas de sismo resistencia, ¿ya? Y en base a eso, trabajar justamente de forma exponencial frente a zonas que sean de alto riesgo, de alto peligro sísmico. Eso esencialmente porque ustedes saben que Chile, particularmente nuestro país, corresponde a una zona sísmica. Entonces, por ende, obviamente, es importante poder establecer sobre esta base ciertos criterios también, ¿ya? Sobre eso hablamos de algunos tipos de fundaciones, algunos tipos de estructuraciones que se fueron dando a través del tiempo, cómo fueron evolucionando, y finalmente terminamos viendo una tabla resumen con respecto a, dependiendo la altura, obviamente, que tengan las distintas edificaciones, ¿cierto? Estas tienen que tener algunas características que deben hacerlo preponderante y justamente deben ir trabajando en pos de lo que de alguna forma o de la necesidad que requiera nuestro mandante, sea este, si es privado, si es público, etcétera, ¿cierto? Debemos de ajustarnos finalmente a las necesidades de él, pero también a las necesidades del terreno también, ¿ok? Entonces, pasando ya, porque vimos el punto 1 y punto 2, vamos a pasar a ver el punto 3 ya para ir amarrando esto. Y el punto 3 dice relación con lo que se llaman los criterios de estructuración, o sea, cómo nosotros vamos desarrollando o declarando una cierta edificación. Estamos hablando de una edificación a altura, ¿cierto? Comúnmente llamada una torre, como le llaman algunos, en algunos casos edificaciones también, y que responde básicamente a la misma necesidad de un rascacielos, por ejemplo, como nuestro conocido amigo el Costanera Center, ¿ok? Entonces, en base a eso, vamos a decir que nuestra estructura de hormigón armado, porque eso es lo que estamos hablando, básicamente, por un lado, debe caracterizarse por ser, en este caso, económica. ¿Qué significa económica? Cuando hablamos de económico, no solamente tiene que ver con que vamos a ahorrar lucas, o sea, más allá de eso está hablando, cuando hablamos de economía, estamos hablando en el fondo de que queremos trabajar con materiales que cumplan, con materiales que estén normados, con materiales que estén certificados bajo calidad, y por otro lado también, cierto, que sea de una alta eficiencia para el mandante, por un lado, ¿ya? Ahora, por otro, también, la verdad es que cuando hablamos de una construcción de hormigón armado, y yo le decía, por ejemplo, y la contrastamos con una que es edificación en acero completamente, o una, por ejemplo, una edificación en hormigón, vamos a decirlo así,
precomprimido o prearmado o postezado o pretensado, principalmente la alternativa al hormigón armado siempre va a ser en ese sentido, o desde esa arista, o desde esa polaridad, siempre va a ser cierto, comillas, perdón, digo, siempre va a ser un poco más barata, por así decirlo, con respecto a esas atenuantes, ¿ya? Por otro lado, el estructurar una edificación en hormigón armado, vamos a decir que es altamente confiable, o sea, nos da confiabilidad por el hecho de que en el fondo, ¿cierto? El hormigón, y lo vimos eso en clases anteriores, ¿cierto? Posee una gran pertinencia para trabajar frente a cierto tipo de esfuerzo, y el acero, por otro lado, también, ¿cierto? Presenta una alta resistencia, por ejemplo, a la fluencia y otros esfuerzos más, ¿ya? En sí, entre comillas, el hormigón armado posee una alta respuesta a lo que son las distintas cargas y esfuerzos, ¿ya? Y en base a eso también poder responder, como bien dice la presentación, a lo que son las condiciones basales o las condiciones, en este caso originales, para el cual fue diseñado. Porque ustedes saben que lo comentamos en clase. Por un lado, nosotros tenemos al arquitecto, ¿cierto? Que es la persona encargada, o vamos a decirlo así, o el proyectista, que es el profesional encargado de ir esbozando la edificación y le dando, por así decirlo, forma, cuerpo, pero finalmente es el civil o el civil estructural el encargado de irle dando cierto afianzamiento o de irle dando propiamente tal estructuración a esa edificación, ¿ya? Y por otro lado también tenemos nuestros queridos amigos, los mecánicos de suelo también, encargados de darle la estructuración a los suelos. Entonces, son distintos profesionales que se van entrecruzando para llegar a una respuesta final y en base a eso lograr levantar la edificación que quiere o que requiere cierto mandante, ¿ya? Por otro lado, también vamos a decir que una edificación a altura, podemos decir que es un sistema o es parte de un sistema estructural, porque en el fondo tenemos hormigón, tenemos acero, ¿cierto? Tenemos distintos elementos y podríamos decir que se convierte en prácticamente el criterio constructivo o el sistema constructivo se convierte en eso, en un sistema estructural y la gracia de eso, como bien dice la presentación, es que debe ser congruente, ¿ya? Congruente significa que la edificación que yo estoy realizando, ¿cierto? Debe de ser trabajable con el tipo de suelo, o sea, que el suelo presente una alta capacidad de resistencia, en este caso, una alta capacidad de soporte, más conocido en algunos casos como el CBR, y por otro lado, ¿cierto? La zona en la cual me encuentro, que si no es cierto en Chile es una zona totalmente sísmica, ¿cierto? En ese sentido, tenga las características necesarias para poder estar a la altura, digámoslo así, de la edificación, ¿ya? Por un lado, en Chile tenemos el tema sísmico y por otro lado, recuerden que en Chile también, al ser un país costero, ¿ya? Que limita, obviamente, limítrofe con la costa, tenemos más de 4.400 kilómetros de costa, también hay ciertas delimitaciones, ¿cierto?, para poder construir en lugares cercanos a estos sectores costeros. Para eso también yo conversé con ustedes o se los comenté en algún momento en clase presencial, que existen ciertos parámetros también que nos ayudan a establecer ciertas líneas de seguridad. Y para eso realizamos los estudios hidráulicos e hidrológicos, los cuales, ¿cierto?, nos permiten o nos sirven de apoyo justamente para esta decisión, ¿ya? Y por otro lado también debemos saber que la estructura de hormigón armado, por eso estamos hablando, también debe ser una estructura que debe ser lo suficientemente capaz de no adaptarse, adaptarse, ¿cierto?, a distintos cambios. Se habla de cambios arquitectónicos funcionales. ¿Qué son esos? Significa que estamos hablando de la forma. O sea, la forma que vaya a tener, ¿cierto?, debe ser capaz de adaptarse en la medida en este caso que, dado un estudio, ¿cierto?, pueda irse también generando estos cambios, porque es importante saber, muchachos, que ustedes, los que ya han hecho a lo mejor su práctica industrial y los que la van a hacer, deben de saber, y esto yo lo he dicho varias veces, que las planimetrías que usted recibe cuando inicia la obra no son las mismas planimetrías que se entregan cuando se finaliza esta, los conocidos planos Haspui, sino que obviamente lo que ocurre es que los planos, ¿cierto?, van cambiando, al igual que las planificaciones, las programaciones van cambiando, porque fundamentalmente hay ciertos requerimientos a veces o del mandante o hay que responder a ciertas necesidades que en términos prácticos no era como se habían planteado. Entonces, en base a eso hay ciertos cambios que se van desarrollando y como bien dice la presentación, que son inevitables de poder realizar, ¿ya? Son inevitables de poder realizar durante el mismo proceso del proyecto. Es más, a medida que el proyecto se va desarrollando, hay cosas que en el mismo instante van cambiando.
Ha pasado, por ejemplo, y les puedo contar de cierta experiencia, donde, por ejemplo, ha faltado una semana para entregar un proyecto y ha habido que hacer cambios de última hora porque se dijo ciertas cosas o cierto estudio, cierto proyecto, cierto dijo una cosa cuando en verdad no era así. Entonces, son cosas que hay que ir conversando, que hay que ir estableciendo muchas veces en el momento. Por eso que el trabajar en obra, el trabajar en un proyecto constructivo, demanda muchas veces de presión y hay que saber obviamente reaccionar frente a la presión y saber tomar buenas decisiones, ¿ya? Ahora, en el caso de ustedes, ¿cierto? Ustedes como profesionales, ¿cierto? Como técnico universitario, ¿no? Como técnico a nivel superior, ¿cierto? En construcción, una de las cosas que más van a tener que hacer fundamentalmente es ser capaz de guiar personas, cuadrillas de trabajo, ¿cierto? En base a la instrucción que le va el jefe de terreno, o de lo contrario en oficina técnica también, como yo siempre les digo, y ser un apoyo también ahí, y fundamentalmente es ser un apoyo para las decisiones que muchas veces se toman en obra y en algún momento también poder dar su opinión o graficar, ¿cierto?, en torno a las decisiones que se puedan tomar, ¿ya? No siempre todas las decisiones que se toman en obra son buenas, no siempre las decisiones son las mejores, por ende, de esa experiencia hay que ir aprendiendo también, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que vamos a decir con respecto a los criterios de estructuración, ¿ya? Por otro lado, vamos a decir que qué precauciones o qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de establecer estos criterios. Primero, ¿cierto? Estructura ubicada en zona de alta sismicidad. O sea, es súper importante saber que si vamos a establecer, ¿cierto?, una estructura que va a estar ubicada en zona de alta sismicidad, es importante tomar los resguardos necesarios. Importante saber que nuestro edificio debe de, o nuestra edificación a altura debe trabajar bajo criterio de sismo resistencia, ¿ya? Y para eso, obviamente, necesitamos ciertos tipos de apoyo, ciertos tipos de fundaciones, ¿cierto?, que trabajen de forma homogénea y por esa razón también poder ir estableciendo, ¿cierto?, las estructuraciones del caso. Ustedes que como alumnos, ¿cierto?, ya terminales, la mayoría ya pasó por resistencia de materiales, y en resistencia de materiales usted tenía que haber visto dentro de todo lo, digámoslo así, las competencias, por ejemplo, tipo de apoyos. Nosotros tenemos apoyos fijos, apoyos móviles y apoyo de empotramiento perfecto. En el caso de una edificación sismo resistente, se caracteriza por tener apoyos fijos y apoyos móviles, ¿ya? Entre fijos y móviles, los fijos, ¿cierto? Como bien dice el concepto, son aquellos que están empotrados al terreno, y los móviles son aquellos que nos permiten, ¿cierto?, ir trabajando conforme a la onda de sismicidad que se va ejerciendo, ¿ya? Entonces, por un lado, debemos de tener los cuidados necesarios en zonas de alta sismicidad. Por otro lado, hay también otro tema que son los suelos de baja capacidad de carga, o sea, que tiene un bajo CBR, ¿ya? Y para eso, ahí tiene mucho que ver la mecánica del suelo también y otros estudios que nos entregan dicha información. O sea, siempre es importante saber que cada vez que vamos a declarar o que vamos a realizar una edificación, siempre debe presentar una alta capacidad de soporte. Y su capacidad de soporte debe ser mayor al peso que le va a improntar la edificación misma, ¿ya? Lo que se llama las fuerzas normales. Y por otro lado, hay que tener en cuenta, por ejemplo, si voy a estar en una zona costera, los vientos fuertes que se pueden levantar, ¿ya? Los vientos fuertes, sobre todo en zonas portuarias, en zonas costeras, si voy a tener, por ejemplo, edificación en altura, saber que el viento va a ser un factor importante. Yo les contaba, no sé si les conté a ustedes o al otro paralelo, que en algún minuto nos tocó realizar una edificación de una obra vial en Punta Arenas, y para los que conocen Punta Arenas, o a lo mejor son de allá, en Punta Arenas en la tarde, tipo 2 3 de la tarde, es una zona donde suele, en este caso, salir un viento que es bien recio, que en algunos casos puede alcanzar más de 100 kilómetros por hora, y ustedes entenderán que a esa velocidad es prácticamente imposible trabajar, sobre todo con edificaciones de montaje. Cuando uno va a hacer montaje, por ejemplo, o va a hacer proyecto de industrialización, donde necesitamos del apoyo de una pluma, una grúa pluma, necesariamente, ¿cierto? Y es complejo. Entonces hay que tomar los cuidados necesarios y en base a eso también establecer ciertas estructuraciones, ¿ya? Por otro lado también, sobre todo si estamos trabajando con este material hormigón armado, tenemos zonas que por su salinidad, ¿cierto? Por su cercanía al mar, también, ¿cierto?, pueden provocar corrosión en el acero y lo pueden dañar claramente, ¿ya? Y por otro lado también,
se habla de sitios donde se tenga incertidumbre. ¿Qué significa eso, incertidumbre? Significa que, por ejemplo, que son sitios que están marcados como lugares de, vamos a decirlo así, de alta peligrosidad en cuanto a la seguridad de las personas, la seguridad material, etcétera. ¿Ya? Hay lugares, por ejemplo, que son de, se habla de alto riesgo asociado, y en base a eso también, ¿cierto? Se tiene lo que se llama incertidumbre, ¿ya? Muchas veces se realizan proyectos en zonas que se llaman de alto riesgo para poder un poquito tratar de controlar ese riesgo. De forma cultural se dice eso, pero eso a veces un poquito atenta en contra de la seguridad de las personas, ¿ya? Entonces, es súper importante tener esos delineamientos necesarios también, ¿ya? Esas vamos a decir que son cierto tipo de precauciones que se deben tener en consideración a la hora de poder establecer estructuralmente una edificación, ¿ok? ¿Queda claro hasta acá, muchachos? ¿Me van siguiendo en la idea? ¿Alguien que tenga alguna duda al respecto? Por ahí estaba viendo que estaban llegando algunos trabajos por ahí, parece. ¿Todo claro hasta acá? Si alguien tiene una duda, alguna consulta, me va siguiendo, me comenta, muchachos, ¿ya? Porque insisto que estos criterios, perfecto, Alexis, estos criterios son súper importantes poder entenderlo para poder, de alguna forma, valga la redundancia, entender lo que es la parte central de la estructuración de un proyecto en este caso, ¿ya? Ya, buena pregunta, don Martín. Mire, cuando hablamos de estandarización de criterios, la verdad es que ella nos ceñimos un poquito a lo que son las normativas o lo que son, vamos a decirlo así, más que normativas, lo que son elementos de calidad, ¿ya? Elementos de calidad, por ejemplo, como por ejemplo, lo que son los criterios ISO o los criterios OUSAS. Criterios como eso, por ejemplo, nos entregan cierta determinación. Ahora, con respecto a lo que usted me pregunta, don Martín, la verdad es que no tenemos algo como tan específico, por ejemplo, que nos pueda ayudar o que nos pueda entregar cierto algún lineamiento a seguir. No tenemos como una normativa tan precisa, por así decirlo, para los rascacielos, porque Chile no es un país que se caracterice por tener rascacielos como Nueva York, por ejemplo, o como China o como Asia, ¿cierto? No somos de alguna forma un país que se caracterice por eso. A lo más, ¿cierto? Tenemos edificación en altura, vivienda, etcétera. Sí somos un país que construye mucho en hormigón armado, eso sí, ¿ya? De hecho, la mayoría de nuestras edificaciones en Chile son de, al menos en su plenitud, de hormigón armado. Entonces, en base a lo que usted me pregunta, solamente podríamos tener, para poder guiarnos como una ayuda, don Martín, en orientación, los manuales de carretera, por ejemplo. Ya los manuales de carretera en ese sentido nos entregan cierta información, pero para eso tendríamos que afianzarlo un poquito ya con normas internacionales, por ejemplo, las normas AASHTO, ¿ya? En ese sentido, las normas, por ejemplo, FIFO, que ya son normas europeas, y las normativas, ¿cierto? OUSAS internacionales. No tendríamos como algo nacional, por así decirlo, Martín, para poder decir, mire, ¿sabe qué? Ciñase a esto. Entonces, en ese sentido, nos ceñimos a criterio internacional. ¿Y por qué le digo esto, Martín? Porque, por ejemplo, el Costanera Center, ¿cierto? Que es nuestro rascacielos más preponderante, por así decirlo, más importante, más allá que igual tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Pero el Costanera Center, que es un gran ejemplo en Chile, incluso en algunas partes de Latinoamérica también, ¿cierto? Fue principalmente su grado de estandarización fue llevado mediante las... ay, se me fue el nombre, muchachos. Los manuales de carretera, las normas AASHTO y por ahí algunas normas de calidad. Entonces, con esas tres recién se puede lograr un criterio, ¿ya? Por ejemplo, el puente del Canal Chacao, que es una obra de gran envergadura también, ¿ya? Que a lo mejor no es un rascacielos, pero es una obra de envergadura tan grande como un rascacielos, también se enseñan los manuales de carretera y normas internacionales europeas, normas UNE, por ejemplo. Y toda esa normativa vienen a delimitar justamente los elementos que son necesarios para poder corresponder a los CBR. Ahora, en ese sentido también, don Martín, también le destaco que por ejemplo, para llevar adelante ese tipo de edificaciones, el Costanera, el puente, el Canal Chacao, ¿cierto? Por un lado necesitamos un estudio de mecánica serio, de suelo serio, perdón, y por otro lado, así como de alguna forma generamos fundaciones, generamos las excavaciones, que son excavaciones de gran envergadura, debemos de saber que también necesitamos relleno, relleno compactado, ¿cierto? Relleno premoldeado,
porque hay que ir entendiendo que en el fondo, mientras la edificación, y eso ustedes lo saben, mientras la edificación es más alta o posee mayor altura, más profunda tiene que ser la excavación, y en base a eso los anclajes con los cuales se van a trabajar y los sistemas de sismo resistencia también, ¿ya? Pero de forma exacta, siempre es bueno que al menos el CBR cumpla de un 80% para arriba. Ese es un buen criterio, al menos, don Martín, que el que se busca o menos establecer, siempre de un 80% hacia arriba para poder soportar toda esa gran cantidad de peso que le vamos a improntar, ¿ya? No sé si más o menos logro cubrir su inquietud ahí, don Martín. Es un tema más profundo, ¿ah? Es un tema mucho más profundo todavía, pero no sé si con esa explicación logro al menos cubrir lo que usted me está consultando, ¿ya? Como le digo, es profundo ahí, don Martín, ahí es profundo ahí lo que hay que atacar, ver el caso a caso, pero al menos ahí, por lo menos sacando de aquí y de acá, y en base a lo que le puedo aportar de mi experiencia, es de alguna forma lo que le puedo comentar, ¿ya? Eh, Aunque en Chile vamos para allá, don Martina, respondiendo a su pregunta, vamos para allá, o eso es lo que se quiere al menos, ¿cierto? Poder impulsar lo que es la edificación en altura, ¿ya? Y más que la edificación en altura, ¿cierto? La edificación de rascacielos, ¿ya? Ahora, todo eso también está entrampado en que hay que ver algunos lineamientos, ¿cierto? Algunas normativas también, etcétera. Todo eso esperamos que también comience a ir avanzando, ¿ok? Pero al menos eso es lo que le puedo comentar. Bueno, dentro de los criterios de estructuración, por ejemplo, hay que tomar ciertas consideraciones. ¿Qué consideraciones, por ejemplo? Las consideraciones de resistencia y deformación. Recuerde que si vamos a tener una edificación en altura de hormigón armado, al menos hay que tener en cuenta qué criterios. Criterios, primero, de resistencia. Súper importante que el material con el cual vamos a construir sea tremendamente, en ese sentido, resistente o posea ciertas cargas de las resistencias, ¿ya? De carga de resistencia para cierto esfuerzo. Aquí les presento un ejemplo bien típico, el Millennium Bridge de Londres, ¿cierto? Un puente bastante conocido, bastante connotado. Es un puente que de alguna forma en sus soportes, tanto en lo que son, ¿cierto? Vamos a decir, sus soportes laterales como centrales, de alguna forma se encarga de tomar en consideración cada una de las cargas y de ir cubriendo cada una de las luces, y en ese sentido también es capaz de generar un equilibrio dinámico, ¿ya? Por otro lado, es capaz de trabajar de buena forma el tema de las resistencias aisladas también. Y en contraste con eso, por ejemplo, tenemos acá, les presento el puente de Tacoma Narrows Bridge, que no me acuerdo bien en qué año fue, no quiero mentir tampoco, sucumbió, y en base, ¿cierto?, a lo que sucumbió, pasó que justamente sucumbió porque quedaron unos puntos que eran bastante críticos, y esos puntos críticos, la verdad, causaron el desplome cuando hubo un gran, de alguna forma, un gran evento sísmico por allá por el año 1980 y tanto, no sé si fue 84, 85 por ahí, y eso provocó, por ejemplo, el desplome de este puente, ¿ya? Espérenme, déjeme ver algo. Sí, no hay problema, señorita, no hay problema, no hay problema. Ya, entonces le estaba diciendo que frente a esas, de alguna forma, elementos, frente a esos esfuerzos también, súper importante señalar que dependiendo la condición, por eso aquí volvemos a lo mismo, ¿ya? Si voy a estar, por ejemplo, en una zona que es de alta sismicidad, importante tomar esa consideración, tomar la consideración de la altura que va a tener la estructura, ¿cierto? Las luces de apoyo que voy a tener en la materialidad, etcétera. ¿Ya? Por eso aquí tenemos dos ejemplos. Por un lado, ¿cierto? Un puente que cumple con las condiciones y otro que desgraciadamente, ¿cierto?, no cumplió y que sucumbió frente a la gran cantidad de esfuerzos también. Ahora, por ejemplo, cuando se va a construir un puente, pasémonos de la edificación en altura o de rascacielos a los puentes. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, siempre se hacen pruebas, esto no es que se llega, se construye y vamos utilizando, siempre se van realizando pruebas. Por ejemplo, usted sabe que antiguamente se construía mucho, yo le decía, los puentes con, en este caso, otro tipo de sistemas estructurales. Hoy día los sistemas han ido evolucionando a través del tiempo, y lo que se hace, por ejemplo, con un puente es que una vez que está listo para iniciar su etapa o periodo de explotación, como se llama técnicamente, se hacen pruebas colocando ciertas cargas o cierto sobrepeso en lo que serían al menos las partes más críticas.
Claramente, si resiste bien, entonces está habilitado para poder utilizarse. Si no es así, obviamente se genera algún refuerzo o se genera de alguna forma, alguna actividad para dar respuesta también a aquella observación, ¿ya? Por otro lado, también, ¿cierto? En algunos casos se hacen bueno, hoy día se hace todo en 3D, pues se hacen maquetas en 3D para ver cómo reaccionaría la estructura, etcétera, etcétera, dependiendo de la materialidad y la funcionalidad también, ¿ya? Esos son algunos de los principales requerimientos que al menos podrían darse en consideración a la hora de poder, en este caso, visualizar este tipo de estructura, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Ahora, por otro lado también, dentro de eso, bueno, ese era el punto 3, perdón, el criterio de estructuración, ese criterio va muy amarrado con este otro criterio, con lo que se llaman las condiciones de regularidad o regularización, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en este caso las condiciones de regularidad son aquellas específicas, obviamente, para establecer en primera instancia, ¿cierto? La conducencia o cómo se van a conducir ciertos esfuerzos. Por ejemplo, ¿cierto? Viendo específicamente la forma que va a tener la estructura, ¿ya? En Chile, por ejemplo, nos caracterizamos mucho por poder construir una forma más o menos planimétrica. ¿Qué significa eso? Que todo tiene una planimetría, ya sea de forma cuadrada, rectangular, ¿cierto? De forma poligonal, con cortes, etcétera, ¿ya? Nuestras edificaciones son, ¿cierto? Muy planimétricas, comparado con otros países que se caracteriza, ¿cierto? Por construir de forma ovoidal, ¿cierto? De forma concéntrica, etcétera, pero aún aquí se tiende a construir mucho de forma planimétrica, ¿ya? Y obviamente al ser de forma planimétrica, cada una de esas edificaciones se dice o se postula que al menos dependiendo de la materialidad, en este caso el hormigón armado, ¿cierto? Es un material que debe ser capaz de trabajar tanto de forma conjunta como de forma independiente. Por ejemplo, de forma conjunta tenemos el hormigón más el acero y de forma independiente en algunos casos, ¿cierto? Debe ser capaz el hormigón trabajar por sí solo y el acero por otro, ¿ya? Eso es lo que se postula al menos. Y por otro lado también es necesario saber que am, cuando hay ciertas edificaciones que, por ejemplo, tienen ciertas estructuras que son irregulares, irregulares significa que, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos ciertas fallas en ciertas medidas o hay ciertas medidas obviamente que no cumplen o ocurre que en este caso, por ejemplo, es muy brusco el cambio de un hormigón muy denso a un hormigón mucho más fluido, o el grado del hormigón, ¿cierto? La verdad tiende a cambiar de una forma bastante abismante, y en base a eso, ¿cierto? Entendemos que las estructuras tienden a ser, se dice, irregular, ¿ya? No tiene una forma definida. Por otro lado, se habla de que la estructura en algunos casos son más o menos esbeltas, y posee cambios bruscos en su resistencia, ¿ya? Y eso es lo clave y eso es lo medular. Cuando una estructura, por ejemplo, posee, la verdad, bastante cambio o posee bastante irregularidad en su resistencia, y eso es porque tendemos a trabajar con una variada cantidad de grados de hormigón. ¿Ya? Idealmente siempre se recomienda, sobre todo en una edificación en altura, no variar tanto, ¿cierto?, el grado del hormigón, ¿ya? No tener tanta variedad, porque eso también claramente podría en algún momento, digo, en algún momento, ¿cierto? Podría ser negativo en sí para la estructura. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda tratar de mantener una línea continua con respecto al grado o al tipo de hormigón a trabajar, ¿ya? Y por otro lado también es importante que la estructura con la cual se va a trabajar, ¿cierto?, cumpla con lo que se llama requisitos de regularidad. Eso significa que obviamente esté o tenga que ver con lo que son las normas, bueno, la palabra correcta es sismo resistente, no antisísmica, por decir esa palabra no existe, ¿ya? Y cumpla obviamente con nuestras normas de sismo resistencia. En Chile particularmente, en ese sentido, somos, me atrevo a decir con muchachos con mucha altura de mira, y lo que voy a decir ahora con mucha seriedad, ¿ya? No lo digo así como así, pero en Chile particularmente somos un país dentro de los países de Latinoamérica prácticamente líderes en el tema de normativa de sismo resistencia, ¿ya? Y eso también porque debido a los últimos acontecimientos, yo siempre les hablo a ustedes de lo que pasó en el 2010, la réplica del 2012, por ejemplo, que nos tocó vivir, y otros más que de alguna forma tenemos recuerdo en Chile, las normativas han ido un poco cambiando y adecuándose a esa realidad.
De hecho, es cosa que veamos la normativa, la 433, que señala de responsabilidades cívicas, sociales cívicas, obviamente para los que están a cargo de edificaciones, y también, obviamente, los criterios de calidad también que se van estableciendo, ¿ya? Y por otro lado, es importante saber que las plantas y las elevaciones que son regulares también, por ejemplo, se evita que las losas de los pisos sean débiles, se evitan cambios bruscos en cuanto a la rigidización. De hecho, una de las cosas que más se trabaja es la rigidización del material, ¿ya? Y por otro lado también se evita, como yo le decía, dado que en Chile construimos de forma muy planimétrica, se evita que hayan cambios bruscos de simetría. ¿Qué significa eso? Cambios bruscos de forma. Sí tenemos algunas edificaciones, obviamente, que en algunas de ellas la simetría, por ejemplo, va cambiando de una forma bastante brusca, pero eso se evita a veces porque eso hace también que en algunos casos, ¿cierto?, no tengamos un equilibrio en cuanto a lo que es la repartición de carga y de esfuerzo, ¿ya? Y por otro lado, lo que tiene que ver con las plantas y las elevaciones también se requiere que tengan tanto elementos entrantes como salientes. O sea, eso significa que sean elementos que me permitan generar, ¿cierto? Generar lo que se llama, por un lado, el trabajo por los vientos, el trabajo por los esfuerzos, y por otro lado también otros efectos como los climáticos que pudiesen ir en merma también de la edificación misma, ¿ya? Así que en rigor, como le decía, son muchos elementos los que se van dando en cuanto a la regularidad o en cuanto a lo que es justamente la teoría de la sismoresistencia también. ¿Ya? Todo esto van acompañados justamente de lo que le he estado comentando. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos en profundidad a estudiar un poquito esto, hay algunos otros elementos también que, por ejemplo, nosotros podemos ir analizando, pero como ya ahí es en meter un poco más dentro de lo que es la mecánica de suelo, nos salimos un poquito más de lo que es el hormigón armado, pero al menos lo que les señalo, ¿cierto? Nos permite ir delineando o ir delimitando en líneas generales lo que es la temática, ¿cierto?, de estos grados de estructuración. Ahora, como último punto a tratar, están los problemas de comportamiento estructural, ¿ya? Yo le decía que generalmente uno en resistencia a materiales, uno ve con los chicos todo lo que tiene que ver con los apoyos. Les hablaba, tenemos apoyos fijos, apoyos móviles, apoyos de empotramientos perfectos, tenemos apoyos mixtos, apoyos azimutales, entre otros. Y en base a eso, hay ciertos problemas que se generan también en base justamente al comportamiento que pueden tener tanto elementos isostáticos como hiperestáticos. Me imagino que les suena esos conceptos, la mayoría tuvo resistencia ya de materiales. Entonces, cuando hablamos de conceptos tanto isostáticos como hiperestáticos, hablamos de que lo primero es que vamos a declarar la configuración de la planta. Súper importante. La planta de inicio, la planta de origen, como se llama técnicamente, ¿cierto? Sobre ella vamos a ir afianzando nuestra estructura, ¿ya? Por otro lado, también tenemos lo que es la asimetría en planta. ¿Por qué hablamos de asimetría? Porque muchas veces no es pareja la planta dependiendo la edificación, ¿cierto?, en hormigón armado que estemos construyendo, ¿ya? A veces no tiende a ser tan simétrica, a veces tiende a ser un poco más asimétrica, viendo un poquito, obviamente, el tipo de predio, de terreno sobre el cual vamos a edificar. Por otro lado, también tenemos la configuración en altura. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere hablar un poquito de la forma que le vamos a ir dando a nuestra edificación a medida, ¿cierto?, que ésta se va elevando, a medida, ¿cierto?, que la altura se va ejecutando. ¿Ya? Y eso también tiene que ver un poquito con la zona donde estamos, el factor climático, si es una zona de vientos o no, etcétera. De hecho, yo les comentaba a ustedes que cuando me tocó estar ahí en Punta Arenas, ¿cierto? Donde tenemos vientos muchas veces sobre 100 kilómetros por hora después de cierta hora, ¿cierto? Era imposible prácticamente poder desarrollar la hora que estábamos confinando. Y eso también porque se entiende obviamente que hay un factor que juega ahí en contra, ¿ya? Sobre todo cuando se hace mucho montaje, ¿cierto? Es muy importante, sobre todo cuando uno está en altura, ¿cierto? Es muy complicado a veces, debido a lo que son los vientos y otros elementos más, generar un buen montaje, se lo digo por experiencia propia. Entonces, a veces ahí es donde tiene que estar un poquito la planificación. Por otro lado, también tenemos las discontinuidades que muchas veces hay en elementos verticales. ¿Qué significa eso? Que a veces, por ejemplo, dependiendo los elementos o paramentos verticales, que tenemos. Ustedes saben que cuando nosotros edificamos tenemos paramentos verticales y horizontales.
verticales, ¿cierto? Tenemos las columnas, los pilares, los pilarejos, ¿cierto? Los machones, los muros, etcétera, dependiendo obviamente los espesores que tengan. A veces se tiende a cambiar mucho los espesores, por ejemplo, de un piso a otro, y eso cuando se hace a veces de una forma bastante brusca, no va a conciencia o en este caso, cierto, ad hoc a los esfuerzos que se están declarando, puede afectar en sí la estructura misma, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos las concentraciones de grandes masas en piso. ¿Qué significa eso? Que a veces, por ejemplo, hay una gran cantidad de carga de hormigón solamente en ciertos pisos. ¿Ya? A mí me ha tocado, por ejemplo, hacer check o revisar en mi labor de inspector técnico de obra ciertas edificaciones donde, por ejemplo, me he encontrado en un piso 2 o piso 3, resulta que tengo una cantidad de carga menor, pero me ha tocado, por ejemplo, revisar un piso 8 y 9 que tiene una mayor cantidad de carga de hormigón, cuando en verdad, ¿cierto? Debería ser todo lo contrario, siempre desde, ¿cierto? Siempre desde los pisos menores debo concentrar la mayor cantidad de carga hacia los pisos menores hacia arriba. Yo le explicaba esto la otra vez, ¿cierto? Esto es como, por ejemplo, un poste o cualquier elemento que se va a izar de forma vertical. Siempre el mayor espesor, ¿cierto? Siempre el mayor espesor debe darse en la zona inferior, ¿ya? Y hacia la zona, a medida que vamos subiendo en altura, ¿cierto? El espesor debe ir disminuyendo, eso para poder trabajar de forma correlativa con la gravedad, los vientos y otros elementos más, ¿ok? Por otro lado tenemos la interacción entre distintos elementos, entre elementos verticales y horizontales. Por ejemplo, el hecho de que una columna se enlace con una cadena o una viga y éstas sean capaces de sostener una losa, por ejemplo, losa piso, losa cielo, etcétera, ¿ya? A eso llamamos interacciones. Y otro factor importante es a veces la inadecuada a distancia que tenemos entre edificaciones adyacentes. Esto es lo más normal que de hecho se da acá, pues, cosa que ustedes vean Viña y Valparaíso, cómo se construye en pleno centro, ¿cierto? En Santiago también se ve mucho que, bueno, planteo el ejemplo más crítico de Valparaíso y Viña, ustedes ven que tenemos edificios obviamente a un lado del otro, muchas veces sin cumplir con lo que son los famosos muros cortafuegos incluso, ¿ya? Y a veces demanda un gran, por así decirlo, una gran problemática. Eso es porque prácticamente el centro, el plan de Valparaíso y Viña sobre todo tiende a estar muy sobrepoblado, ¿ya? Por esa razón es que cuando se construye, por ejemplo, de forma contigua, se edifica o se realizan las que se llaman las obras de socalzado. Obras de socalzado significa que son aquellas obras donde a medida que usted va generando la edificación, usted tiene que entender que la estructura, al estar muy adosada unas de otras, al usted ir generando la excavación, usted está debilitando la fundación del edificio adyacente. Entonces, ¿qué tiene que ir haciendo? A medida que usted va generando la excavación, tiene que ir generando, ¿cierto? El refuerzo primero de las fundaciones de las edificaciones que están adyacentes, para posteriormente desde ahí usted, ¿cierto?, establecer la excavación o la fundación para su propia edificación. Y es una gran problemática muchas veces, porque a veces no se cumple con esos criterios, ¿ya? Se lo digo porque me ha tocado mucho ver y visualizar mucho tipo de estructuras, sobre todo en Valparaíso y Viña, que es algo que se da muy, muy común y en Santiago también en algunos casos también, ¿ya? Entonces eso es una problemática que se suele dar. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos algunos modelos de algunas plantas, tipos de plantas, de algunos tipos de edificación, por ejemplo. Se entiende que cuando hablo vista en planta es una vista aérea, como que estuviéramos mirando desde arriba, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas plantas que son irregulares. Por ejemplo, tenemos una forma con un signo de suma, otro que tiene una con forma de H, forma de T y forma de L. A esto se llama estructuras con plantas irregulares. ¿Por qué? Porque no tiene una forma específica, ¿cierto? Nosotros aquí en Chile, ¿qué estamos acostumbrados a ver? Que esto fuera un cuadrado, que esto fuese un rectángulo, qué sé yo, que esto fuese, no sé, un triángulo, ¿ya? O alguna otra forma, ¿cierto? Es poco común, o sea, lo tenemos sí, pero no es tan común ver tanta irregularidad, por ejemplo, ¿ya? Aquí en Chile estamos más dado a construir bajo condiciones, no condiciones, sino bajo formas regulares o formas conocidas, ¿ya? Ahora, esto tiene sus pros y sus contras, como le comentaba. El hecho de construir bajo una condición de irregularidad tiene sus pros y sus contras, pero en estricto rigor, obviamente, ya debiesen cumplir con todos los parámetros y con todas las normativas que tenemos para aquello también, ¿ok? Entonces aquí tenemos algunas formas con las cuales es posible y es práctico poder ir trabajando también, ¿ya? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos?
Este es el último tópico que estamos en sí tocando con respecto a las condiciones, ¿cierto?, de sismoresistencia. La verdad es que esto es un tema que da para más, insisto, un tema que da para más, un tema mucho más profundo. De hecho, yo esto en mecánica de suelo siempre lo abordo un poco más extenso, ¿ya? Lo abordo un poco más extenso, pero como no es la finalidad hablar de lo que es la mecánica de suelo, sino de en cuanto al hormigón armado, lo abarco de una forma, digo, un poco más superficial, ¿ya? O sea, le tengo una pregunta, me va escribiendo ahí. Acá tenemos, ¿cierto? Otro tipo en base a lo que estábamos comentando, otra fotografía, fíjese, aquí ya tenemos una planta que es irregular, fíjese la forma que tiene esto, ¿cierto? Tenemos una forma prácticamente como que fuera, ¿cierto? Una H, o si lo vemos desde otro ángulo podría ser una I latina también, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos edificaciones, ¿cierto? Que de alguna manera están, como bien diría un colega, ¿cierto? De años, concatenadas unas con otras. El problema de estas edificaciones, estas construcciones son muy parecidas, de hecho los rusos fueron uno de los primeros en hacer edificaciones de este tipo, ¿ya? El problema de estas edificaciones es que si, por ejemplo, este edificio que está acá, ¿ya? No está de alguna forma separado para poder trabajar de forma independiente con juntas de dilatación, el problema que va a ocurrir con esto es que cuando esto se enfrente, por ejemplo, a una condición de sismicidad, ¿cierto? Toda la edificación se va a volver rígida y toda va a estar más o menos trabajando bajo las mismas condiciones de sismicidad. Entonces, ¿qué es lo que se solicita y qué es lo que hoy día sugieren los criterios de sismicidad? Que, por ejemplo, esta torre o este edificio puede trabajar de forma independiente al que está acá y al que está acá o al que está acá. Entonces, para eso lo que se hacen es que se generan juntas, ¿cierto? Entre una edificación y otra, famosas juntas de dilatación, y eso hace, ¿cierto?, que cada una de las estructuras pueda trabajar de forma independiente, porque si me enfrento a una onda o ondas de sismoresistencia, porque son varias la verdad, ¿cierto? Yo puedo tener que esta va a estar trabajando en una dirección, esta en otra dirección y esta en otra dirección. Y eso no va a hacer que sea tan rígido, ¿ya? Hay países, por ejemplo, donde son en algunos casos, no están tan acostumbrados, o sí están acostumbrados a temas de sismoresistencia, donde, por ejemplo, ¿cierto? Estas plantas irregulares se construyen como una sola edificación y cuando se enfrentan, por ejemplo, a ciertas ondas de sismoresistencia, lo que ocurre en este caso es que la estructura completa colapsa. Entonces, ¿qué es lo que hoy día se presupone o qué es lo que hoy día se requiere? Que cada uno de estos edificios, insisto, trabajen de forma independiente, ¿ya? Y es así como hoy día justamente se está construyendo. Creo que lo que ocurría el 2010 y después el 2012 en Chile, ¿cierto? Nos sirvió, y hablo, me incluyo también, ¿cierto? Nos sirvió bastante para poder aprender un poquito más con respecto al comportamiento que tiene cada una de las estructuras y cómo debemos de seguir construyendo, ¿no? Porque creo que cada día las distintas experiencias nos van ayudando un poco. Eso sumado a las distintas materialidades también, ¿ya? Bueno, por otro lado, tenemos acá, ¿cierto? Un ejemplo, ya aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De lo que ocurre fundamentalmente cuando, por ejemplo, ocupamos las famosas juntas de aislación o juntas sísmicas o asísmicas, como le llaman algunos. Voy a sacar esto un poco que me molesta. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una forma en L, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, acá grandes concentraciones de esfuerzo sobre la estructura, ¿ya? Se habla que esta es una estructura con geografía compleja, una forma como que fuera prácticamente de L, ¿cierto? Y fundamentalmente los esfuerzos siempre van a tender a darse en los quiebres, acá. Quiebre hablamos que es donde la estructura tiende a juntarse o a unirse, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Acá tenemos otra forma tipo escalón y por otro lado acá tenemos una forma, ¿cierto? Prácticamente como fuera un signo más, pero la diferencia es que este tiene juntas. Si se dan cuenta, esas líneas que vemos ahí, esa línea que está acá, son las juntas. ¿Qué hace la junta? Ya nos coloca una separación milimétrica y nos da espacio para que el elemento estructural, en este caso el hormigón armado, pueda ir jugando y pueda ir generando cierto en torno a su esfuerzo. A eso súmele también que el hormigón como material también, obviamente recuerde que es una vez que se ha endurecido, es un material que por efecto de las temperaturas también, milimétricamente también tiende a ir cambiando su configuración. ¿Ya? Eso es algo que nosotros no lo podemos observar a ciencia cierta. Entonces, por ejemplo, las juntas nos ayudan principalmente para el tema estructural y sobre todo para distintos tipos de plantas, plantas complejas como esta, plantas irregulares como la que le mostré anteriormente, o plantas que sean más o menos dóciles de poder trabajar, ¿ya?
Por otro lado, fijarse que acá debemos de saber dónde vamos a trabajar de forma correcta con la junta. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto? Tenemos un tipo de juntas, las famosas juntas sísmicas o asísmicas, como le llaman algunos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Obviamente nos genera ese espacio, esa brecha, por así decirlo, entre un elemento y otro para que puedan trabajar. Estas juntas son de neopreno. El neopreno es un material derivado del petróleo y lo que hace, ustedes saben, es obviamente absorber los esfuerzos. Por eso es que, por ejemplo, el asfalto, ustedes que algunos ya tuvieron obras viales este semestre, el asfalto es un material, cierto, al ser elastomérico, por eso es un material tan absorbente de esfuerzo, ¿ya? Y por eso no se corta. Entonces, las juntas sísmicas se hacen de ese material y lo que hace obviamente es que permite trabajar toda vez que yo tenga estructuras que tengan una forma que sea muy compleja, y lo que ayuda principalmente la junta sísmica es a, en este caso, a ir absorbiendo su esfuerzo y a irlos disgregando, ¿ya? Por otro lado, no puede faltar los elementos arquitectónicos, ¿cierto? Los elementos, tanto los paramentos verticales y horizontales, pero en síntesis, lo que debe saber en este caso el arquitecto, no tengo nada en contra de un arquitecto, muy buenos amigos, pero a veces nuestros queridos amigos arquitectos se olvidan un poco, ¿cierto?, de que en el fondo todo tipo de estructura, obviamente, debe de irse congeniando con ciertos elementos que le permita ser capaz de autosoportarse, o sea, de soportar su peso propio y además de eso, de soportar lo que se llama la sobrecarga o el sobrepeso, que finalmente, cierto, van a ser las cargas y las fuerzas que se van a estar trabajando sobre este elemento, sobre esta estructura. ¿Ya? Eso es algo importantísimo, porque claro, el plano, como dice alguien por ahí, el papel puede soportar mucho, el plano nos puede decir mucho, ¿cierto? La estructura puede ser bonita, hermosa, ¿cierto? Puede tener una forma espectacular, pero no hay que perder de vista, ¿cierto?, el elemento estructural, o sea, tanto lo arquitectónico como lo estructural deben ir de la mano también, ¿ya? Bueno, aquí tenemos obviamente ya formas asimétricas, significa asimétricas que son de alguna forma, no son tan perfectas como esperamos, no son tan cuadráticas o tan planimétricas como esperamos, y fijarse que acá, por ejemplo, tenemos una vista en planta, acá tenemos una estructura, una edificación, ¿cierto?, que podría ser más o menos de forma rectangular, así como lo vemos, con su chaf respectivo y todos sus elementos separadores, ¿ya? Acá en la fotografía del medio también tenemos otro elemento rectangular con distintos elementos tipo chaff, distintas medidas. Y por acá tenemos otro elemento más, ¿cierto? Que tienen otros elementos más de soporte, una vista en planta, y que cada uno de ellos, ¿cierto?, está trabajando bajo la instancia de poder generar ciertas soportaciones dependiendo de la materialidad, dependiendo del tipo de hormigón a trabajar, dependiendo del proceso constructivo, etcétera. La verdad es que son varias razones atenuantes también, entendiendo que estamos hablando del hormigón armado como material. Ya así obviamente nos vamos hacia nuestros amigos, los prefabricados, los potes, o los postensados, los pretensados, o las nuevas tecnologías que hoy día se nos vienen. Por ejemplo, no sé si les comenté a usted o no, hoy día, por ejemplo, ya se habla de hormigones asfálticos, por ejemplo, que son elementos que hoy día se presuponen en este caso, ¿cierto?, que son de alguna forma, como diría por ahí mi abuelita, la última Coca-Cola del desierto, ¿ya? Entonces, elementos como eso, por ejemplo, se presuponen que son mucho más reales y más estandarizados de poder trabajar también, ¿ya? Todo eso lo que hace en el fondo en síntesis es irnos dando luz acerca de lo que hoy día se quiere o se debe ir realizando o trabajando para los distintos proyectos también, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre principalmente? Esta foto nos dice todo cuando no se toma en cuenta, por ejemplo, la forma de la edificación, cuando no hay juntas de dilatación, por ejemplo, cuando no se considera la sismicidad del suelo, cuando no se considera el CBR respectivo, como lo que me preguntaba don Martín, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Todo eso, obviamente, eso se dice que no es excentricidad. Excentricidad quiere decir que en el fondo cuando no se cumple con los criterios requeridos, obviamente se presentan daños principalmente en los extremos, como es acá. ¿Ya? En este caso vemos que hay daños profundos, perdón, en los muros, en las partes de los extremos, y eso claramente porque, insisto, por todo lo anterior y por todo lo comentado, ¿cierto? No se cumple, no hay un seguimiento con las especificaciones y tampoco, ¿cierto?, se cumple con las normativas, o bien que no hay normativa. De hecho, esta fotografía no es de acá de territorio nacional, es una fotografía de caso, ¿cierto?, de Puerto Rico,
Es un país que de alguna forma, ¿cierto?, hace algún tiempo atrás sufrió también el embate de las fuerzas, o en este caso sismo, en este caso sísmico, y abatieron muchas edificaciones también. Entonces por eso le decía en ese sentido, yo le decía con mucha altura de mira y con mucha responsabilidad de lo que les voy a decir. Chile somos un país que realmente, ¿cierto?, en torno a temas de sismo resistencia, ¿cierto?, podríamos darlo más bien, ¿cierto?, una clase, una cátedra a algunos otros países con respecto a lo que se construye, a la forma de construir acá. ¿Ya? De hecho, es cosa que ustedes, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando ustedes cruzan el límite de un país a otro, Chile tenemos los límites, ¿cierto? Y es cosa que ustedes vean, por ejemplo, el solo hecho de ver los caminos, ya a nosotros, ya algo nos dice. No sé si en algún momento le ha tocado, por ejemplo, cruzar a ustedes por el Paso de los Libertadores, el túnel Cristo Redentor. Usted sabe que justo en la mitad del túnel Cristo Redentor se encuentra el límite de Chile con Argentina. Y cuando uno pasa hacia el lado, cierto, limítrofe de obviamente, de lo que es la parte de San Juan, Mendoza, inmediatamente uno puede ver la diferencia, por ejemplo, en los tipos de rutas, las carreteras, ¿cierto? Cómo están hechos, cómo están equilibrados. Cuando uno pasa, ¿cierto?, hacia el lado argentino, hacia el lado, en este caso, cuando uno va, por ejemplo, se entrecruzan los países, y a medida que uno va avanzando, Ecuador, por ejemplo, me ha tocado estar ahí en Ecuador, y algunos caminos que realmente, muchachos, son bastante críticos, tengo que decirlo, ¿ya? Y así les puedo ir mencionando, como también hay otros países que la verdad es que están en un nivel de posicionamiento mucho más alto que nuestro país también. Por ejemplo, ciertos países como Panamá, gracias al Canal de Panamá, también es un país que se ha emancipado mucho en todo lo que son las edificaciones también, y que tanto carreteras como edificaciones son espectaculares, ¿ya? Entonces eso nos dice a nosotros que en el fondo necesitamos aprender tanto de lo uno como de lo otro, ¿ya? Bueno, eso depende un poquito de los grados normativos. Por ejemplo, en Panamá, don Martín, hoy día se está adoptando mucho lo que son los prefabricados. Ya se ha dejado un poquito de lo que es el hormigón armado, se está construyendo la mayor cantidad de edificaciones hoy día con prefabricado. Hay otros países, ¿cierto?, a lo mejor de menor envergadura, ¿cierto?, que aún construyen con albañilería armada en la mayor cantidad de sus edificaciones, y eso también lo hemos demostrado justamente cuando, por ejemplo, llega la hora de enfrentarse a estos embates de la naturaleza también, ¿ya? Entonces, la verdad, hay como un poco de todo, don Martín, pero prácticamente los países que diríamos desarrollados, hoy día la mayoría están prefiriendo trabajar con lo que son hormigones prefabricados o prearmados, ¿ya? Eso es como, de alguna forma, lo que hoy día se está prefiriendo. De hecho, yo creo que así como vamos, en algún momento las mallas curriculares deberían evolucionar y tener alguna asignatura de que sea específicamente de hormigones prefabricados. De hecho, hay una casa de estudio que no voy a mencionar, pues estoy grabando, que me toca impartir una asignatura que se llama hormigones prefabricados, y es una asignatura que se empezó a impartir este año, ¿no? Y eso es porque obviamente se ve que hay una necesidad o hay una constante evolución, ¿ya? El día de mañana quizás que otras cuestiones van a existir. Entonces, pues digo, en el fondo todo va adecuándose a las necesidades también, ¿ok? Entonces al menos me cabe señalar eso con respecto a lo que estamos viendo. Espero haber respondido a sus consultas. Bueno, en base a eso también tenemos el tema, ¿cierto?, de la altura, que es también otro tema importante, y aquí es donde tenemos que tener cuidado. O sea, una de las recomendaciones es que si vamos a construir en altura, obviamente, no tengamos cambios tan abruptos en la geometría. Por ejemplo, fijarse acá la forma que tiene esta forma escalonada, por ejemplo, ¿cierto? Siempre es ideal que una edificación vaya de más a menos, ¿ya? Creo que eso lo que hace de alguna forma es que vaya soslayando cada uno de los esfuerzos y las cargas imperantes, la fuerza de la gravedad y otras más que se provocan también. Además a eso súmele que a medida que usted va subiendo, la presión atmosférica va aumentando también, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Formas como esta, ¿ya? O formas como la que tenemos acá a mano derecha, por ejemplo, ¿cierto? Que sería lo contrario que lo que está acá, donde vamos de menos a más, claramente, ¿cierto? Podría generar que la presión y los vientos tendiesen en algún momento a hacerla colapsar. De hecho, por eso, ¿cierto? Insisto, siempre a medida que se va avanzando una edificación, siempre se parte con un grado de hormigón y con una carga mayor versus a una carga menor cuando llegamos ya, obviamente, a la parte superior de la edificación, ¿ya? Entonces, esas son problemáticas que en este caso necesitamos poder evitar o afianzar
dentro de la distinta estructuración, obviamente, de la edificación con la cual vamos avanzando, ¿ya? Otro elemento fundamental, por ejemplo, son a veces las irregularidades en la altura. Por ejemplo, lo que yo le decía, los cambios abruptos en las masas. Por ejemplo, a veces se tiende a colocar mucha carga o mucha masa de hormigón en la parte superior, cuando en verdad debería estar acá en la parte inferior, porque eso podría generar claramente, ¿cierto? Una fisura o un fisuramiento sobre todo los perimetrales. Por otro lado, ¿cierto? Si yo tengo masas concentradas, por ejemplo, no sé, por un piso 3 y en un piso 8, ¿cierto? También podría generar problemática. Por eso digo, siempre es importante que la mayor cantidad de carga o de masa venga de abajo hacia arriba, ¿ya? Porque si no, lo que estoy haciendo es que puedo generar un cambio abrupto en la edificación, en la masa, y eso podría tender a cuartear o a fisurar el elemento. Y eso está comprobado, de hecho, hay tenemos varios ejemplos de edificaciones que así ha ocurrido y así ha pasado. Y eso se genera en un punto crítico. Entonces, a la hora de trabajar con sismoresistencia, las ondas desequilibrantes van a buscar esa zona crítica. Y al impactar en esa zona crítica, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es lo que ya todos podríamos imaginar, ¿ya? Que es lo que queremos evitar de manera fundamental. ¿Okay? Entonces, son situaciones que necesitamos ir también teniendo en cuenta y teniendo en consideración. Aquí tenemos, por ejemplo, fíjese, otra estructura más. Fíjese que está adosada la una con la otra, como que tiene una forma de L acá. No tenemos juntas, ¿cierto? Fíjese cómo, bueno, yo sé que aquí no lo podemos notar, pero esta edificación, ¿cierto? Que es una edificación, ¿cierto? Cualquiera, ¿ya? Tenía una gran concentración de masa en la parte superior, lo cual hizo que en algún momento, cuando se enfrentara a una fuerte condición de viento, por eso fue lo que le pasó, y después una condición de sísmica, obviamente, fuera mucho más vulnerable a los efectos de la naturaleza, ¿ya? Y eso era porque la parte, en este caso central, ¿cierto? O vamos a decir así, más que la parte central, la planta alta, vamos a decir que obviamente tenía mayor carga que en este caso la planta baja, ¿ya? Entonces por eso es importante siempre, la planta baja mayor carga, la planta alta menor carga en este caso, ¿ya? Eso ayuda obviamente a generar lo que se conoce el equilibrio dinámico. De lo contrario, esas son las consecuencias y aún peores que podríamos tener también, ¿ya? Y podríamos obviamente seguir hablando de eso, ¿ya? ¿Qué otra condición importante referente justo a la irregularidad en la altura? Por ejemplo, cambio abrupto en la rigidez. A veces, por ejemplo, ocurre que, dada cierta situación, a veces pasa que una parte de la estructura es mucho más rígida y en otro caso no es tan rígida. Tiende a ser, comilla, un poco más elástica, como en el ejemplo acá. Entonces, ¿qué es lo que se quiere para evitar eso? Porque si eso llega a pasar, es que, por ejemplo, ciertos tipos de hormigones de la misma estructura, a lo mejor los perimetrales anteriores y posteriores, puede ser que a lo mejor tengan una rigidez, pero a lo mejor los laterales tienen otra rigidez. Entonces, eso puede ser complejo porque los perimetrales no estarían trabajando de forma homogénea, versus, ¿cierto?, una estructura como la que podemos ver aquí de forma central o a mano izquierda, que claramente se observa una buena distribución, ¿ya? En cuanto a la rigidez, en cuanto a que la rigidez tiende a ser una sola. Ahora, insisto, todos esos problemas muchas veces se dan porque a veces los profesionales no se colocan de acuerdo. Todo va en eso. ¿No? A veces los mismos profesionales no se colocan de acuerdo. ¿No? Y por último, ya para ir cerrando la idea, tenemos también la discontinuidad en elemento y flujo de fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, acá en el número 1, si se dan cuenta, tenemos, por ejemplo, cada uno de los elementos, tenemos elementos verticales, horizontales, fíjese, todos muy ordenaditos, pero mire qué pasa en el 2, por ejemplo. En el 2, por ejemplo, le quito elementos horizontales y le quito elementos estructurales justo en este flanco, en este perímetro. ¿Qué va a hacer? Que eso sea una zona crítica. Cuando hay una, por ejemplo, una condición de sismicidad, obviamente la condición sísmica va a ir para allá y va a atacar ese punto. ¿Qué ocurrió acá, por ejemplo, en la parte 3? ¿Cierto? En la última parte se quitó obviamente todo elemento de apoyo y reduciendo obviamente los esfuerzos cargando los elementos centrales. ¿Qué va a pasar ahí? Exactamente lo mismo. Cuando haya una condición de sismicidad, obviamente lo que va a ocurrir es que esa va a ser la zona crítica, ¿ya? Esos son, insisto, algunas de las problemáticas a veces que se enfrentan y que se conocen como discontinuidades, ¿ya? Discontinuidad en este caso en elementos también, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, más problemas de comportamiento estructural. Fíjense, aquí tenemos un antes y un después, ¿ya? Aquí tenemos cuando esta estructura, ¿cierto?, más o menos del 1975 fue construida, y fíjese lo que ocurrió después. Terremoto del 80 y tanto, ¿cierto? Y cómo sucumbió. Eso
porque en este caso los elementos verticales no eran parejos. Fijarse que, por ejemplo, acá, mire, acá termina la edificación, y en vez de tener un apoyo acá, tengo un apoyo acá, fíjense. Por otro lado tengo un apoyo acá, y otro por acá. Entonces, particularmente estructuras como esta, en que eran muy pesadas, hablando de estructuras de los años 70, 60, muy pesadas. De hecho, yo les comenté a ustedes en la clase pasada que hay edificaciones, por ejemplo, sobre todo en Valparaíso, de hormigón armado, muchachos, que los muros tienen algunos 35 centímetros, 0,35 metros, otros tienen 40, me he encontrado con estructuras que tienen 40 centímetros de espesor la edificación, 0,40. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Antiguamente las edificaciones antiguas, valga la redundancia, eran muy rígidas, muy pesadas de soslayar, y por otro lado, al ser así, también teníamos que tener una muy buena fundación. Claramente eso en un minuto colapsó, ¿cierto? Y justo la parte que colapsó fue este sector, esta parte que es la que está acá, si se dan cuenta, colapsó el elemento y colapsó, ¿cierto?, todo el voladizo que estaba acá presente, ¿ya? Eso ocurre obviamente cuando se vulnera o cuando hay una vulneración de carga o de esfuerzo, ¿ya? Aquí tenemos otra condición, fíjese, acá tenemos la estructura, ¿ya? Tenemos la estructura, ¿cierto? Y obviamente ahí se me corrió la flecha tendría que indicar para acá, para el otro lado, ¿ya? Porque en este caso esta es una buena condición, de un piso que está fuertemente afianzado. Sin embargo, el de acá, fíjese que se le han ido quitando algunos esfuerzos, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Fíjese que ahí se ha ido, en este caso, afianzando, y en otro caso, ¿cierto?, se ha ido soslayando. Y aquí tenemos otra problemática más, ¿cierto?, que a veces suele darse, ¿ya? Por ejemplo, aquí, miren, aquí hay un piso débil producto de la discontinuidad de los muros. Fíjese lo que ocurrió acá. Esta es una foto de Kenworth en Estados Unidos, y esta es una edificación, fíjese cómo quedaron los apoyos, ¿ya?, por causa de una condición sísmica, y eso porque particularmente, ¿cierto?, lo que se hizo en algún momento, los muros, los muretes que estaban acá, que eran de albañilería, se sacaron, y quedó solamente, ¿cierto?, las columnas. Y fíjese que las columnas eventualmente, ¿cierto?, no hicieron frente a la condición sísmica, y eso hizo que claramente, ¿cierto?, estas llegaran a ese condicionante. Más encima tenemos voladizos aquí, ¿cierto? Imagínense la techumbre, estamos hablando que son hormigón de una densidad bastante alta. Entonces, son condiciones que pueden afectar. Son pisos débiles, ¿cierto?, producto de la discontinuidad de que no tenemos murete o muro en piso, ¿ya? Otra condición más, por ejemplo, son cargas laterales. Esto ya es como recordando un poquito lo que tienen que haber visto en resistencia de materiales, ¿cierto? Tenemos sistemas resistentes de cargas laterales. Por ejemplo, ¿cierto?, la letra A sería un marco. Estos son los famosos marcos reticulados o marcos estructurales que se van configurando en torno a barras que trabajan en la tracción y la compresión. El B, ¿cierto?, que corresponde a muros cortantes o muros de corte, ¿cierto?, que van trabajando con elementos tipo chaff, ¿cierto? La letra C, que sería muros cortantes con elementos de borde o de borne, solo elementos de borde acá, que van rodeando la estructura y le van afianzando. El D, que son muros cortantes confinados, donde voy confinando los muros, los muretes, como en la fotografía anterior, y los marcos arriostrantes. Con esos elementos tipo triangulares voy arriostrando, significa que voy afianzando la estructura, ¿ya? Ahora, esto, insisto, se ve muy bonito en el CAD, en el papel y todo lo demás, pero a esto es lo que el civil o lo estructural debe darle continuidad a través del cálculo que él hace, en base a la altura, en base a lo que son los esfuerzos direccionales, ortogonales significa que en una dirección y en otra, y en base a eso, ¿cierto?, no darle redundancia a la estructura, ¿ya? Eso suele ser a veces lo que más tiende a fallar también, ¿ok? Y que hay que tener mucho cuidado. Bueno, y aquí obviamente tenemos, fíjese, la interacción entre elementos estructurales y no estructurales. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí todo lo que son los elementos, en este caso perimetrales, podríamos decir que son elementos que son estructurales, y todo lo que son divisorios serían elementos no estructurales. En algunos casos, claramente, el hecho de que se junte uno con otro, como bien dice el texto abajo, ¿cierto?, podría generar un daño o un colapso, ¿ya? Eso también justamente hay que saber cómo generarlo, ¿ya? Y cuando hablamos de elementos estructurales son aquellos que pueden conducir esfuerzo, y aquellos no estructurales son aquellos que simplemente no conducen esfuerzo y tienen una función simplemente divisoria, ¿ya? Una función simplemente divisoria. Aquí tenemos la misma fotografía, pero por dentro, fíjense, fijarse cómo todos los elementos divisorios están en el suelo prácticamente. ¿Ya? Todos los elementos divisorios están prácticamente en el suelo. Fijarse acá podemos verlo claramente. Solamente quedan las columnas.
que a los elementos perimetrales como las losas, fíjense, ¿ya? Eso toda vez porque a veces no se genera una buena mixtura o un buen paso de un elemento que es estructural a uno que no es estructural. Y eso es algo que se debe de tener siempre en consideración, ¿ok? Eso es algo que siempre se debe tener en consideración. Bueno, y por último, ya para cerrar, acá tenemos lo que se conoce como el diagrama de corte y de momento, dependiendo del tipo de estructura. Por ejemplo, acá tenemos una estructura, fíjese, que está de alguna forma confinada, ¿cierto? Tenemos elementos, columnas, vigas y losas de hormigón armado, y tenemos muros que pueden ser tanto de mampostería como podrían ser en este caso de albañilería, en este caso albañilería confinada, ¿ya? En base a eso, ¿cierto? Fíjese que tenemos muretes alrededor de los pilares, fíjese que tenemos en este caso, ¿cierto? Los diagramas de corte y de momento de forma respectiva, y en base a eso, ¿cierto? Podemos saber cuánto es la capacidad de resistencia, porque eso es lo que nos da finalmente el momento, la capacidad de carga o resistencia máxima, lo que se llama el momento máximo, en base, ¿cierto? A los elementos por los cuales se ha de trabajar, ¿ya? En base a eso, podemos verlo claramente que podemos interaccionar ciertos elementos de albañilería, elementos de hormigón armado con elementos de albañilería, ¿cierto? Y en base a eso, cierto hormigón in situ con hormigón, en este caso premoldeado o hormigón prefabricado. La verdad es que se puede hacer, ¿ya? El problema de esto es que algunas veces se genera lo que se llaman columnas cortas, ¿ya? Y a veces el tener columnas que sean bastante cortas a veces puede afectar. De hecho, cuando voy a entremezclar elementos, por ejemplo, un hormigón con albañilería, idealmente debemos trabajar con columnas más o menos largas, ¿cierto? Porque eso nos va a ayudar un poquito, siempre se presupone que sea de un 80 hacia arriba, para poder de alguna forma establecer los esfuerzos. Si es menor a eso, claramente podría afectar, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la usualidad. Y finalmente, ¿cierto?, ahí está lo que pasa con las columnas cortas, ¿cierto? Se pueden y se deben evitar, porque si yo tengo una columna corta como esa, fíjese lo que va a ocurrir claramente, ¿cierto? Podría generarse esa tensión o ese esfuerzo cortante, ¿ya? Y eso podría complicar claramente la edificación con la cual se ha de trabajar, ¿ok? Entonces, en estricto rigor son condiciones que se deben de evitar, ¿ya? Ahora, podemos utilizar columna corta, por ejemplo, pero siempre y cuando sea prefabricada o prearmada. Esa es una buena solución para evitar esto también, ¿ok? Entonces, en base a eso, muchachos, hemos visto al menos lo que son las condicionantes y los elementos para establecer condiciones de regularidad y condiciones de estructuración para ciertos tipos de edificación a altura, obras civiles, en base obviamente al el modelo en este caso de sismoresistencia también. ¿Ok? No sé si alguien acá de los presentes tiene alguna duda, consulta o inquietud con respecto a lo que de alguna forma estos puntos, estos tópicos tratados. Insisto que me queda de alguna forma de ver de alguna forma la consonancia de estos elementos. A ver, tengo una pregunta. Que estaba dentro del perímetro. ¿Con qué fin se hace esto? Espérenme que ahí no alcanzo lo que está bajo un tipo de cadena. Claro, efectivamente, hay una cadena sobre la albañilería, ya sí, sí, correcto. Bueno, en algunos casos eso se llama albañilería confinada, donde se confinan los muros de albañilería. Entonces ocurre que en la parte inferior, ¿cierto? Tenemos lo que serían las vigas y en la parte superior tenemos cadena y en las partes laterales, ¿cierto? Tenemos columnas. Eso se llama albañilería confinada. ¿Por qué se hace la albañilería confinada? Justamente para ayudar a permitir que hay una mayor estructuración. Ahora, ¿cuándo se recomienda eso, caballero? Eso se recomienda mucho para viviendas domiciliarias, pero ya para estructura de edificación a altura no es muy recomendable. ¿Por qué razón? Porque no sabemos, obviamente, la aerodinámica y tampoco podemos conocer de forma cierta cómo se comportan los materiales. Pero sí es recomendable hacerlo, sobre todo para viviendas domiciliarias de 1 y 2 niveles. De hecho, se hace mucho y es muy común. De hecho, es más, fuera de la albañilería confinada, muchas veces, ¿cierto?, se reviste con, a veces con hormigón o en este caso con gravillado también, ¿ya? Y eso le hace dar una forma un poco más porosa también al material, ¿ya? Pero comúnmente se utiliza mucho y eso es justamente por un tema de esfuerzos también, ¿ya? Un poco para responder ahí a su pregunta, ¿ok? No sé si le queda claro ahí. ¿Alguna otra duda, inquietud, pregunta, consulta? Perfecto. Ya, excelente. Vamos a dejar de compartir entonces. Y
Dejamos de compartir, listo. Ya, entonces muchachos, bueno, al menos con esto ya terminamos de, voy a detener la grabación.